Bienvenidos a Sabiduría Podcast, un espacio donde la mente, el espíritu y el universo se encuentran. Junto a Feliberto Vázquez y Víctor Almanzar, los invitamos a un viaje de exploración a través de las grandes preguntas de la humanidad. En cada episodio, desentrañaremos los misterios de la teología, la filosofía y la ciencia, buscando puntos de encuentro, desafíos y, sobre todo, sabiduría. Prepárense para cuestionar, reflexionar y expandir sus horizontes. ¿Están listos? Comenzamos. Un saludo a todos, la gracia de Dios more en la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos a Sabiduría Podcast, el podcast de filosofía, ciencia y teología, hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría de Dios en misterio. En el día de hoy nosotros tenemos un tema sumamente polémico. Creo que fue el primer libro de Víctor que yo tengo en mi casa, que a la niña mía le gusta la portada, que siempre iba abriendo. ¿Fue este o fue el código? El código, ¿verdad? No, Sí. no. Bueno, está bien, pero yo tengo el viejo que fue el primero que tú me diste. Sí, pero que lo que te estoy diciendo que no es que no es el primero, es que no es polémico. Ok. Ok. Entonces, señores, en el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. A mí incluso hubieron, una persona me dijo, cuando vayan a tratar ese tema, dime por favor. O sea, una persona que no es cristiana, tú sabes. O sea, se apartó de la iglesia hace un tiempo. Así yo tengo muchísima gente que conozco que se han apartado de todo y tenemos como tanta historia en común que hablar y así. Que yo creo que el tema de hoy va a ser como el tema real sobre los asuntos de la iglesia. Víctor, la oveja que no se dejó quitar su lana. Pregunto de una vez a quemarropa y fuego. ¿Tú te sentías trasquilado en aquel tiempo o tú sentías que te querían trasquilar? ¿Y a qué tú te refieres con el tema de no dejar quitar su lana? Mira, lo primero es que cuando yo escribo este libro, yo era un nuevo creyente prácticamente, como uno diría. Tenía poco tiempo en el Evangelio. Y en primer lugar, hay una parte que es una recopilación de cosas que viví. O sea, cosas que yo pude palpar en experiencias personales. A mí nadie me puede contar porque yo lo viví. Y el que pueda refutarlo o quiera refutar lo que yo viví, lo puede hacer, pero las pruebas están ahí, o sea, los testimonios. ¿Tú te remites a la prueba? ¿Cómo es, Feliberto? Que tú te remites a la prueba, a lo que está ahí. Claro, no, porque exactamente, porque por ejemplo, yo puedo decir, no, con Feliberto yo tuve tal experiencia, y tú decir, no fue así, fue de esta manera, o fue de aquella manera, tú puedes hacer, que eso puede suceder. Ahora, yo tuve una experiencia, yo personal, que viví e interpreté conforme a lo que viví. Y en segundo lugar está la parte bíblica sobre el tema, porque la oveja que no se dejó quitar su lana enfoca un tema que por lo menos para aquel tiempo, estoy hablando ya de un poco más de 10 años aproximadamente, cuando yo escribí este libro, no era tocado prácticamente en las iglesias evangélicas pentecostales y le rehuían al tema. Sí. Se hablaba del tema para, de alguna manera, motivar a la gente, en algunos lugares motivarlo, en otros, o empujarlo, o incitarlo a que aporten y apoyen la obra a través de la finanza. Pero cuando yo hablo de la finanza, no solamente hablo del diezmo, de la ofrenda como tal, sino de la administración también, de lo que la Biblia, porque se enseña mucho, a veces se habla del diezmo, de la ofrenda, pero no se habla de la administración, es un tema bíblico, el tema de administración
de los y es un fondos. don. Y se llevaba a cabo en la iglesia primitiva, igual que en toda la historia de la iglesia. El problema es que hay corruptos y hay personas honestas, ladrones, y hay personas que tienen integridad, que están comprometidos con Dios, y esa es la diferencia. A veces hay personas que quieren juzgar toda la iglesia, todas las congregaciones con la misma vara, y eso es injusto. O a todos los líderes, a todos los pastores igual, eso es injusto también. Usted no puede creer que porque 2 o 3 hagan algo incorrecto, todos lo están haciendo. Entonces la gente ha como generalizado ese tema, y por eso a veces es difícil entre los incrédulos o los que no son cristianos tratarlo, porque dicen, no, los pastores se están haciendo ricos con el diezmo. Hay gente que lo que ve es un negocio en el evangelio y lo que están haciendo es un negocio. Lo hay, yo no puedo decir que no. Ahora, lo que no podemos es generalizarlo, ni yo apartarme de Dios por esto, ni yo dejar de yo ser bondadoso, tener compasión por los demás o aportar para la obra de Dios por eso. O sea, hay que hacer esa diferenciación y esas aclaraciones, porque mucha gente tiene mucha confusión con estos asuntos. Y a veces es válida la confusión por la falta también de información. Porque lo que decía, en ese tiempo, por ejemplo, no se hablaba de esto, no se enseñaba como la Biblia lo establece, en el orden que la Biblia lo establece. Entonces yo quise como traer todos esos puntos bíblicos, trayendo recuentos de la ofrenda, del diezmo, del origen de ellas, de la administración en la iglesia, de una serie de cosas que tienen que ver con todo ese tema a la luz de la Biblia. Y agregar la experiencia que tuve en 2 congregaciones diferentes, que fue donde estuve antes de ser pastor, antes de ser líder en una iglesia, como miembro, vamos a decirlo de esa manera, porque ahora soy miembro, pero uno ve como una diferenciación a veces entre el liderazgo y la membresía, que no debe de ser, somos todos iguales, pero se marca como quiera esa diferenciación, porque cuando tú eres miembro, por ejemplo, y no tienes voto, puedes tener voz y no voto. O sea, yo puedo decir, no estoy de acuerdo con esto, pero no lo puedo cambiar. Exactamente. Entonces, cuando tú eres líder, entonces tú solamente no tienes voz, también tienes voto. Entonces ahí entra lo que llaman el cuerpo oficial de la iglesia, que regularmente la iglesia evangélica eran los diáconos, el pastor y 2 o 3 líderes de la iglesia. Y esas son las personas que tomaban las decisiones importantes en la congregación. Regularmente en la iglesia evangélica pentecostal. Estoy hablando donde yo, pues, nací y me moví durante un buen tiempo. ¿Donde tú navegas? Sí, no, y donde navegué también durante ese tiempo, siendo nuevo creyente. Porque lo que pasó conmigo es que yo entro a una iglesia denominada del G12. Es una iglesia que su visión viene importada desde Colombia. Esa iglesia del G12 tenía una característica diferente a la iglesia evangélica pentecostal tradicional. Yo no sabía de iglesia, yo fui católico durante muchos años, y cuando yo acepto al Señor por necesidades propias de mi situación de vida en la que estaba, yo voy a una iglesia y yo voy a buscar a Dios. Yo no tengo que ver con denominación ni con nada de eso. Yo no sé de nada de eso. Yo no sabía nada de Biblia, no sabía nada de eso. Tú lo que querías es una iglesia. Claro, un cambio de vida. Eso es lo que yo buscaba. Yo no buscaba el liderazgo, yo no buscaba ser maestro, ni ser pastor, ni nada de lo que tengo hoy o lo que soy. Entonces, el Señor, en mis primeros meses en el Evangelio, me insta el Espíritu de Dios a leer mucho la Biblia. Yo fui bautizado por el Espíritu Santo antes de que me llevaran a las aguas. Antes de bautizarme en agua, ya yo tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y yo duré unos 6, 7 meses. Yo me acuerdo que para el terremoto de Haití, cuando tembló la tierra en esa ocasión, estaba yo con la Biblia debajo de una mesa que tenía, de un negocio que tenía, leyendo la Biblia. Yo no sentí terremoto, algunas personas lo sintieron aquí en el país, pero yo no. Y me acuerdo así por el acontecimiento, porque yo estaba leyendo insistentemente la Biblia todo el tiempo. Y yo duré un periodo de 6, 7 meses donde yo leía la Biblia con locura. Y no fue que la leí entera tampoco, sino que yo siempre he leído en bloque, me gusta leer así, y también sustraer lo más importante de cada libro principalmente. Y eso me ha resultado mucho, porque la memoria quizás no sea tan capaz de recordar tantas cosas,
Por ejemplo, yo no me enfoco en recordar citas bíblicas para nada. Me puedo saber algunas, pero no es mi enfoque en el estudio, sino en adentrarme en la profundidad y la revelación del texto. Entonces, digo esto para poner en contexto cómo surge la oveja que no se dejó quitar su lana, que es el tema que Feliberto ha querido que tratemos hoy. Entonces, a partir de ese conocimiento bíblico, de esa profundización mía de la Biblia, es que yo empiezo a ver cosas que no me cuadran. Entonces yo empiezo a ver cosas en la congregación del G12 que no me parecían. Para algunas personas todavía hoy quizás ellos no son apóstatas, para mí lo eran en el momento que yo estaba allí. No sé si han cambiado, no sé de ellos, no me he preocupado por saber mucho de ellos después que salí de allá, pero sí sé, por ejemplo, que la iglesia donde estaban le han cambiado el nombre como 3 veces. Y eso te dice mucho. Claro. Acuérdate de Para de Sufrir, que tuvieron que cambiar el nombre varias veces también. Y la mayoría de las iglesias engañadoras, las congregaciones que engañan y que manipulan y que hacen muchísimas cosas incorrectas, cambian el nombre porque hay gente que empieza a hablar de ellos. Sí. Empiezan a hablar de lo que hacen, entonces ellos se sienten aludidos y cambian el nombre para que la gente... de alguna manera, ¿verdad? Sí. Pierda la noción de que ellos son de los cuales se habló o los cuales están en algo que no deben. Entonces, es un indicio. Pero lo que pasaba en la iglesia era, lo que me llamó primeramente la atención, que yo no veía funcionando los ministerios bíblicos como la Biblia me enseña, las manifestaciones de los dones como la Biblia me enseña, una serie de cosas que para mí eran importantes, yo estudiando la palabra. Entonces empecé a cuestionar y empecé a preguntar y empecé a ver cosas que se hacían. Una de las cosas que se hacían en esa iglesia del G12 era lo famoso llamado encuentro, que era una actividad de varios días, y esa actividad se hacía con el propósito de atraer gente a la iglesia, pero dentro de la actividad se hacían cosas que no son bíblicas, incluso algunas que son manipulaciones. Se hacía trabajo psicológico con la gente de manipulación, también se engañaba y se extorsionaba a la gente a nivel económico. Entonces había una serie de cosas que no cuadraban. Entonces yo viendo todo esto, empecé entonces a cuestionar al líder, a preguntarle, a formularle preguntas. Entonces el líder no tenía respuestas convincentes. A veces tuvo hasta que mentirme para que quizá buscando que yo me estuviese tranquilo. Sí. Pero era muy descarado porque, por ejemplo, cuando yo le pregunto sobre ese tipo de congregación o de iglesia, esa visión, porque yo después que empecé a abrir los ojos, empecé a estudiar iglesias y a comprar y a buscar libros y a estudiar. Y la misma iglesia del G12 empecé a investigar todo sobre ella, total. ¿Quién la fundó? ¿Cómo? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuál es el movimiento? Todo. Yo estudié todo. Incluso yo creo que yo ya sabía más que el pastor de la visión. Y yo le preguntaba. Entonces, lo que me decía que esa visión se la dio Dios, que eso era de él, que por acá. Y era mentira. Entonces, al final, cuando él vio que yo sabía, entonces tuvo que admitir lo que era, que dicho sea de paso, en ese tiempo causó grandes divisiones aquí en el país. Hubieron concilios que se dividieron. Por ejemplo, la congregación donde yo estaba era un desprendimiento de la iglesia de Dios, del concilio Iglesia de Dios. Sí. Y eso fue terrible. Hubo una gran conmoción en ese concilio y en otros, porque muchas personas salieron de esos concilios a fundar esas iglesias de esa visión, que tiene una visión de multiplicación rápida, que es una adaptación del sistema piramidal o de multinivel a elevación. Algo maravilloso. Pero esa más o menos es que yo sé que si sigo hablando voy a durar horas, más o menos el inicio de cómo yo empiezo. De ahí yo luego voy a una iglesia pentecostal evangélica RT, muy conservadora. Pero allí habían problemas muy parecidos, pero no en todo el contexto, sino a nivel financiero. Digo, aquí hay un problema. Porque el mismo problema financiero que había en la otra, lo veo aquí, en una serie de situaciones. Entonces, cuando tú me preguntabas que si yo corría por no ser trasquilado, la gente a veces nada más piensa en el dinero. Cuando se habla de la lana, porque la lana también se utiliza metafóricamente para hablar de dinero. Hay lugares que tú digas, y la gente ya sabe que tú le estás hablando de dinero.
Pero no es solamente la parte económica, no es solamente la parte monetaria, es también la salvación. Claro. Entonces, si tú estás en un lugar apóstata, por ejemplo, donde tú no estás haciendo las cosas correctas y tú ves que hay algo que se está haciendo mal, donde se está engañando a la gente y tú te haces partícipe de eso, tú no estás perdiendo solamente dinero, tú estás perdiendo también tu salvación. O por lo menos estás en un camino incorrecto, para no decir que estás perdiendo la salvación. Entonces, sí. Lo que Dios hace es que Dios saca a las personas de esos lugares con lo que Él tiene propósito. Yo lo entiendo así. Como saca personas de otras congregaciones o denominaciones, porque la gente dice, Sí, claro. Hay salvación, pero también hay lugares donde hay que salir. Hay lugares donde tú no puedes hacerte partícipe porque es muy evidente la corrupción, es muy evidente el pecado y lo que se está haciendo. Entonces, ya después que tú tienes un cierto discernimiento espiritual y un cierto conocimiento bíblico, tú puedes crear un criterio sobre las cosas. Muy claro, muchachos. Claro. Víctor, pero mi pregunta, o sea, porque tú como pastor, nosotros los miembros, lo que te estamos escuchando ahora, tenemos muchas cuestiones sobre el tema directamente de la Biblia y del manejo de la iglesia. Mi pregunta es, ¿por qué es que en las iglesias evangélicas hay como ese sistema familiar como de el pastor, por ende, y de una forma mágica, la esposa del líder es la líder, no sé cómo, pero como que se transfiere. Entonces, por consecuencia también, el hijo del líder es el líder de alabanza, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, la cuñada, por ejemplo, si se convirtió, o la misma esposa, es la tesorera. ¿Me entendí? Hay como un círculo familiar que pareciese que los dones como que se transmiten a través de, no sé si del esperma o algo, porque es que yo no, o sea, no entiendo cómo es que, o sea, por qué ese sistema tan extraño, porque se supone que el líder tiene que ser el que Dios llamó. Bien. Su pareja, lo que tiene que ser ya sea hombre o mujer, ya sea pastorado femenino o masculino, no es el tema aquí, sino que tiene que ser su ayuda en el ministerio, ¿verdad? Que sí, tiene que servirle para algo, evidentemente, pero sí, pero Dios no o sea, no es que la iglesia se va a conformar con que si tú eres el líder, tu esposa tiene que ser el líder y tu hijo tiene que administrar de que algo en la iglesia como para tener todo como controlado, cuando no es así. O sea, el esposo, por ejemplo, la esposa de Pedro no era líder entre los apóstoles. ¿Me entiendes? Junias, que era una mujer en Roma, sí era estimada entre los apóstoles, pero Junia no era la esposa de Pedro, ni la esposa de Pablo, ni la esposa de Tomás, ¿tú me entiendes? No era la esposa de ninguno de los apóstoles. Priscila y Aquila tampoco, evidentemente hay un varón y una hembra, pero que no, o sea, no se transfería el cargo. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿por qué hacen ese sistema? O sea, ¿por qué tienen como que el seno familiar es como el dueño de la iglesia? Es algo raro para mí eso. Mira, eso es corrupción a veces. O sea, a veces eso se llama despotismo. Son déspotas. Pero no significa que una esposa de un pastor no pueda tener un liderazgo en la iglesia, o que un hijo de un pastor o de una pareja que sean líderes en la iglesia. El problema está cuando los principales líderes o el pastor fuerza el asunto, lo forza, como decimos en dominicano. Sí. O sea, como yo soy el pastor de jóvenes tiene que ser mi hijo. Como yo soy el pastor, mi esposa es pastora y tienen que respetarlo igual que a mí. Cuando yo no estoy, es ella la que sabe. Es la que sí. Entonces, cuando es así, que se cierra el círculo de una manera de sugestión, de abuso del poder, es el problema. Y eso pasa en muchísimos lugares porque hay muchos líderes que creen que el ministerio es un patrimonio familiar. A eso me refiero. El ministerio no es un patrimonio familiar. Aunque en ocasiones puede haber una transferencia de liderazgo entre padre o hijo, no siempre es así.
Y en la mayoría de los casos bíblicos casi siempre no era así. En la mayoría de los casos bíblicos. Para que la gente no se vuelva loco tampoco con eso. La mayoría de los grandes hombres de Dios tenían problemas con los hijos. Sí. Que los hijos estaban en otra cosa. Y ¿quién relevó a Moisés? No fue un hijo, fue un joven que siempre estaba ahí, Josué. ¿Quién fue el relevo de? Gracias. ¿Quién fue el relevo de Elías? El relevo de Elías no fue un hijo de Elías. El relevo de Elías fue otro señor llamado Eliseo que quería una doble porción y tenía el anhelo de servirle a hacer la voluntad de Dios. Y Dios le da esa bendición. Y así lo vemos en la Biblia. ¿Cuál era la sucesión de linaje? El reinado, la monarquía. A David lo hereda su hijo. Claro. Y su hijo es que hereda el trono. Entonces, alguien dice que el pastor está en pecado por el poloché. Sí, incluso este es mi poloché o mi teacher de trabajo. Esa es mi empresa, Aolía Contabilidad, donde nosotros laboramos. O sea que yo estoy en pecado todos los días cuando salgo a trabajar, pero hay que trabajar. Y con este calor que hace en Dominicana, es difícil. Ustedes ven a mí encorbatado trabajando. Yo salgo a trabajar la mayoría de veces así. Ya para ministrar, entonces diferente, por el respeto que le tengo a todas las cosas de Dios. Pues bien, Feliberto, yo sé que quizás fue en broma que la persona lo dijo, pero igual le respondí. Igual le respondí. No, ese es de la gente mía de aquí. No, porque yo sé. Pero lo que te digo es que cuando tú vas a la Biblia, no siempre el caso se da de que un hijo es el que toma la rienda a nivel ministerial. No significa que no pueda ser así, vuelvo y repito, para que no se malinterprete. Y tiene la capacidad que lo haga. Yo conozco familias que están muy alineadas con Dios y que los hijos tienen un testimonio igual o más que el papá, y entonces eso es una bendición. Pero tiene que Ezequiel Molina y su hijo es un hombre serio. Yo te puedo hablar de esa familia porque lo conozco al pastor Ezequiel, conozco a los dos principales hijos de él, que es el Molina Jr. y también a Eliú, que es otro hijo de él que trabaja en la radio allá, que es ingeniero en esos asuntos de la radio allá y se encarga de pautar y programar allá. Entonces, son personas que tú lo conoces y tú ves el testimonio, tú ves la forma en que se comportan, quiénes son, que no tienen un escándalo público, que son verdaderamente hombres y mujeres de Dios que le sirven a Dios. Entonces tú puedes entender, bueno, esta persona puede tener, y no con eso digo que tenga que ser una sucesión ministerial, puede tener un ministerio. Porque por ejemplo, el tema lo delicado ahí. Sí, porque por ejemplo, tú puedes ser pastor, pero no significa que Dios llamó a tu hijo como pastor. O tú puedes ser evangelista y no significa que Dios llamó a tu hijo como evangelista, porque la unción y el llamado tuyo a veces no es el mismo de tu hijo, aunque tu hijo esté en el mismo camino que tú y vaya a ser un líder igual o mayor. O sea, eso hay que entenderlo. Y a veces hay gente que no entiende eso. Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué sí se vería, por ejemplo, raro en ese asunto? Que, ya compramos lo del papá-hijo, ¿verdad? En el caso de la persona mencionada, a lo cual le honramos y respetamos muchísimo, enormemente. No hay nada negativo que se pueda opinar contra ellos públicamente. Pero tú sabes dónde se vería raro que entonces el hijo de uno de ellos sea luego el que le suceda al Junior. Entonces, ahí, si caen en ese punto, es donde yo digo que hay problema, porque a él se la compramos, porque es un tipo de testimonio y todo. El que viene puede ser de testimonio, pero ya, o sea, hay que cortar por lo sano, porque es que entonces se ve como un patrimonio familiar. Y es donde yo voy. Lo que yo entiendo, Feliberto, es que una persona tampoco puede querer ocupar y tener dominio sobre todas las posiciones. Como llamaría uno un Bob Bunny. Sí. Bob Bunny, como en los dibujos animados. Se picha, batea, corre. Hay un episodio donde Bob Bunny es pitcher, bateador, ampalla, todo en el juego. Entonces no es así. Eso le llama a un escritor que yo he leído, un pastor orquesta. Sí. El pastor orquesta es el que toca todos los instrumentos
Y bueno, tú no puedes dirigir la iglesia de esa manera. Y cuando no lo puede hacer, entonces pone a alguien que o de confianza o hijo, porque también pasa con algunos líderes que no ponen un familiar, pero ponen una gente que le debe cierta confianza y que le tiene cierta lealtad, aún apoyándole cosas que no son correctas. No, pero, Víctor, pásame la bola ahí. Mira qué pasa, Víctor. A veces no ponen un familiar porque no lo tienen, pero entonces ponen una persona que no tiene opinión propia, sino que le sirve directamente a los propósitos de él. Mira, yo lo estoy diciendo. Voy a hablar francamente, por vivencia. O sea, no es de que yo tengo algo, porque incluso no voy a hacer referencia en primera persona de quiénes, pero el que me conoce de mis inicios sabe más o menos por dónde voy. Por ejemplo, en la iglesia donde yo comencé, es una iglesia que se maneja así. Y mira, tengo mucha confianza con el pastor, tengo mucha confianza con su esposa, e incluso, que se sepa, incluso una vez en pandemia yo tuve un problema y yo fui directamente a donde él, porque es una persona que me conoce, porque me vio comenzando, ¿entiendes? Y sentí la confianza. En ese tiempo no te conocía, si no lo hubiese hecho contigo, como la vez de un asunto que te lo comenté. Dije, mira, esto, porque yo soy así, ¿entiendes? O sea, me gusta como que yo creo mucho en las autoridades eclesiales, full. O sea, y entiendo que si hay algún tema que escapa de mí, lo correcto es yo buscar ayuda con un líder también que tenga el testimonio y la madurez. ¿Cuál es mi punto? Por ejemplo, el líder, ¿verdad?, de la iglesia, todo normal. Entonces, la esposa del líder era directamente, así se le llamaba, la pastora. Era la que dirigía los cultos por ejemplo, de los domingos, y nadie más. Era la que sabía si se movía una silla en la iglesia, y nadie más. Era la que, o sea, era como que, para que me entienda, nosotros éramos los sirvientes de la iglesia. Para ellos, el hombre se manejaba bien. O sea, el hombre no era maltratador, pero entonces la esposa tenía esa soberbia, ¿tú me entiendes? Que se creía que era la dueña, ama y señora de la iglesia, la que daba opinión, la que echaba boche desde el púlpito y de todo, ahí delante de todo el mundo, que no le importaba nada, ¿me entiendes? Y la que cuando decía una cosa había que hacerse por encima de todo el mundo. Pero entonces allá, ¿quién dirigía, por ejemplo, allá la clase bíblica? Bueno, una persona que directamente es el copastor y que le servía a los intereses de él, exclusivamente. ¿Quiénes eran los únicos que podían ser diáconos? Personas allá que eran pro él full, en el sentido de, para que tú veas hasta qué punto. Si tú estabas en la casa de un hermano, eso ya se prohibió, para que tú veas qué nivel de locura había. Y son gente mía que ya no queremos, pero ellos saben que yo nunca estuve de acuerdo con eso. Víctor, tú y yo vamos a esa iglesia. Y si yo iba a tu casa y estaba uno de los hermanos de eso, y tratábamos un tema, no hablando directamente de la iglesia, de allá, sino un tema, por ejemplo, ¿el diezmo es para hoy o no? Ah, bueno, no, porque el diezmo era para los levitas, para el menesteroso, bueno, whatever. Pero esa información llegaban allá directamente y entonces querían prohibir que uno se sentara fuera del ámbito de la iglesia en un lunes a viernes normal, habla de la Biblia. ¿Me entiendes? Y una vez yo recuerdo que nos reunimos más de 20 personas en una casa y hablamos, pero no era chisme, sino temas de uno entre evangélicos toditos hablando. Pero en una se tocó el del diezmo, pues hay que esos temas surgen porque es inevitable. Y lo hablamos sin hacer referencia directa a la iglesia de allá. Muchacho, mírame, eso fue un viernes. Y cuando ese micrófono se cogió el domingo, eso fue para acabar gente. ¿Me entiendes? Para destruir gente y sin mencionar nombres, pero para acabar. Esos evangélicos que se reúnen en casa ajena, claro, que no atienden los oficios. Claro, tirando puya. Entonces, por ejemplo,
la iglesia, tiene que entenderse que la iglesia tienen que dirigirla las personas que tienen los dones en el área en específico. ¿Me entiendes? La iglesia, por ejemplo, el que da los estudios bíblicos no puede ser una persona que te caiga bien. Tiene que ser la persona que tiene el don de enseñanza y que tú lo sepas. Si tú ves que la persona tiene algunos puntos en los cuales difiere contigo, ¿cuál es tu deber? Usted se sienta con esa persona. Mira, tú tienes el llamado de Dios. Hablas con esa persona directamente. Mira, yo tengo puntos que me gustaría que en el ámbito de la paz y de la madurez tú evites, por ejemplo, tocarlo, y cualquier cosa lo consultamos de manera interna y cuadramos para que no haya un choque. Así tú no le quitas la oportunidad a la persona de servir con el don que tiene, y al mismo tiempo, mi hermano, tú bendices la congregación cuando una persona que verdaderamente tiene el don es la que está dirigiendo, no cualquier pelafután que porque te sirva, que porque te diga todo que sí, tú sabes, tenga que obligatoriamente ser el que esté dirigiendo, como para tú tener todo, que aunque tú no vengas a la iglesia ya tú sepas todo por los chismes. O sea, basta con eso, ¿me entiendes? Y he caído directamente en dos iglesias que lamentablemente ese es el sistema, ¿me entiendes? Ese es el sistema. O sea, donde yo voy es así, donde yo voy, mira, donde yo voy por ejemplo, el líder, ¿verdad? El que predica todos los domingos y toda la vaina, pero también el que da los estudios bíblicos, nadie más. Yo iba siempre a los estudios bíblicos, era la misma persona del domingo que predicaba, era la misma persona, por ejemplo, que daba los estudios bíblicos. Y tú te preguntabas acá, y aquí en una iglesia con 200 gente, no hay un maestro. Pues yo no estoy diciendo que me pongan a mí, porque a mí yo nunca he buscado de que, a mí ni me gusta examinar los púlpitos. Yo tengo un par de actividades en estos días y voy ahí ya porque son personas a las que yo no le puedo decir que no. Pero yo mayoritariamente al que le puedo decir que no, o sea, que no tengo vínculo, que no eres tú, por ejemplo, yo le digo que no directamente y me olvido de eso. Pues no, yo no vivo de que esa parafernalia. Por eso nadie ha visto una foto mía de que fulano llevó una conferencia a tal sitio. Pues yo no subo nada de eso. Lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te preguntas acá, pero aquí no hay un maestro dentro de la iglesia que pueda, por ejemplo, dar los estudios bíblicos los jueves. O sea, tú eres la única persona calificada dentro de la iglesia para predicar el domingo y para dar los estudios bíblicos el jueves. Tú tienes que arrepentirte porque no hay una gente al cual tú hayas hecho discípulo, que haya preparado, que haya doctrinado correctamente, que pueda estar calificado para abrir la Biblia y leerte un versículo y hablarte de eso. Pero tú tienes que arrepentirte, my bro. ¿Me entiendes? Tienes que arrepentirte, loco, porque es que eso no está bien. De verdad, o sea... Son muchas cosas, Feliberto, que lamentablemente a veces en muchos lugares no funcionan correctamente. Esa es la palabra. Porque la Biblia te indica, y tú has tocado un punto del discipulado, por ejemplo, de cómo enseñar a la gente a conocer, pero también hay una parte que es el don, como tú decías, que el don es que capacita principalmente a la persona y lo escoge para alguna asignación el Señor a través del Espíritu Santo. Eso es bíblico. O sea, el Espíritu Santo escoge personas y lo asigna a ministerio y le da dones para que puedan llevarlo a cabo, y esas personas tienen capacidades para ejercer correctamente eso que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Entonces, muchas veces se da también que la persona no tiene una posición dada por el Espíritu Santo, sino está aprobada por el líder. Entonces, si el líder no te unge, si el líder no te envía, tú no puedes ir a pastorear, o tú no puedes ser maestro, no puedes hacer tal cosa, porque él tiene que aprobar. Y eso no es que del todo sea malo, porque es lo que tú decías del respeto al liderazgo, de lo que corresponde a cada posición, pero no es la totalidad del tema, no es que tiene la palabra final. Entonces, si Dios escogió a alguien y a usted no le cae bien esa persona, no le parece, usted no la quiere en esa posición, entonces usted dice que no porque usted es el líder. Y eso es un problema que pasa también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una palabra que yo aprendí, y la aprendí en la segunda iglesia donde estuve, que es una iglesia pentecostal RT, o lo era, no sé si todavía lo sigue siendo, conservadora, en extremo. Y el celo ministerial, yo no sabía que esa palabra existía.
Esa palabra la conocí yo en la iglesia. ¿Y qué es el celo ministerial? Que si tú tienes alguna destreza, alguna capacidad, algo que se manifieste en ti, un don, los líderes que tienen ese mismo don o que tienen una posición, tratan de detenerte o de oponerse a lo que tú haces o a ti como persona, porque tienen celo de que tú lo desplaces de su posición. Cosa que no debe estar en el corazón de ningún hombre de Dios, de ningún miembro de la iglesia. O sea, si Dios me llamó a mí como maestro, yo no tengo problema con convivir con 10 maestros que hayan en la iglesia. Yo soy un maestro más dentro de los demás maestros. Ahora, lo que pasa muchas veces es que cuando se manifiesta el don con poder en alguien, eso lo ve el que está en una posición, en un letargo y con poco crecimiento espiritual muchas veces, aunque tengan una posición relevante, lo ve como una amenaza. Y yo viví eso, yo lo vi y lo viví de manera personal. Yo también. Entonces, son de las cosas que muchas veces no se hablan, no se traen a temas así abiertos, porque uno trata de respetar y de guardar formas en cuanto a algunas cosas que tienen que ver con el evangelio, para cuidar a otros, porque hay mucha gente por ahí también que dicen, por eso es que yo no me congrego, por eso es que yo no voy a la iglesia, porque mira, ahí están peor que aquí, y mira cómo están. Pero ese no es el tema, porque el tema es que la salvación no tiene nada que ver con eso. El que usted sea salvo y el que usted pueda alcanzar la libertad espiritual no tiene nada que ver con los errores del hombre, con la mala dirección del hombre, con la mala administración del hombre. Ahora, yo voy a volver a repetir algo que decía al principio. Una cosa es usted tener voz y otra cosa es tener voto. Cuando usted es una persona que enfrenta lo que está mal, que no está de acuerdo, y que entiende que las cosas tienen que hacerse bien o con cierto grado de perfección, entonces usted lo que tiene que hacer es usted procurar una posición de donde usted pueda ejecutar eso que Dios pone en su corazón y que usted tiene la capacidad de establecer. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con los que se van de la iglesia, con los que están descarriados, con los que están afuera y no entran, y que porque ven errores, porque ven un líder que es corrupto, porque ven que hacen tal cosa, porque ven un cristiano que tiene doble vida. No, sea usted un cristiano correcto, sea usted un líder serio, sea usted un hombre de Dios comprometido y de un ejemplo. Entonces, muchas personas a veces no entienden esa parte. Yo creo que es importante. O sea, cuando yo me moví, por ejemplo, de una iglesia, de la iglesia donde me moví, yo no me moví al mundo, no me descarrié. Yo me fui de esa denominación porque entendía que ese lugar habían cosas que yo no compartía y no había posibilidad de que cambiaran, porque lo que dirigían eran personas intransigentes, personas que no aceptaban un consejo y te lo decían. Aquí no se acepta sugerencia, me decían a mí en la primera congregación donde yo estaba. A mí igual, Víctor. Si usted no acepta sugerencia, si usted no acepta que nadie aporte aquí más que dinero y trabajo, entonces yo no puedo estar aquí, porque yo vengo a trabajar y yo vengo a aportar todo lo que pueda para la obra de Dios. Pero mi pensamiento, mi opinión, si no tiene valor en un lugar donde yo estoy, yo no hago nada en ese lugar. Y eso es para todo el creyente. O sea, usted está en mi congregación, en la congregación donde yo estoy, usted tiene opinión, usted tiene una voz, usted puede opinar. Claro, hay temas que a veces no se manejan con toda la congregación y eso es un asunto ético a veces. No, pero es lo correcto, es lo correcto. Y administrativo, pero hay cosas en las que usted puede hablar. Si usted ve que alguien, incluyendo el líder o los líderes, está cometiendo algo incorrecto, lo mejor y lo más sano es que usted lo llame. Claro, ve que es lo que dice Jesús. Es lo más sano. O sea, lo que nos va a ayudar a crecer es eso, que si usted ve algo que usted entiende que no está caminando bien, pues usted sea ese ojo visor y diga, pastor, mire, está sucediendo esto, o eso que usted, esa decisión que usted quiere tomar, o que usted dijo, no lo veo bien por esto y aquello, y ya. El líder lo que tiene que hacer es tomar el consejo y ver si es correcto lo que le están diciendo. Entonces, si hay que cambiar de dirección, cambiar de opinión por alguna razón, eso hay que tener humildad para asumirlo también. Claro, mira, por ejemplo, un caso que yo tuve cuando comencé. Eso para que ustedes vean que a veces, porque la gente dice, la gente lo que tiende a decir es, no, son unos rebeldes, son unos renegados, no es esto. Mírame, hay personas a las cuales tú te le vas a acercar, mira, con la mayor mansedumbre, llorando, arrodillado, con la Biblia así abierta, ¿verdad? Y le vas a hacer una sugerencia de algo y le vas a decir algo, y esa persona te va a maltratar como quiera.
y no te va a escuchar. Oye lo que pasó una vez, Víctor. Allá hay un ministerio, que eso es algo que hay que hablarlo. Allá hay un ministerio de pantomima. Oye, de pantomima, que era que ellos se ponían, apagaban la luz en la iglesia, se ponían unos guantes y una ropa como lumínica. Yo sé lo que es pantomima, yo sé lo que es pantomima. Sí, pero te digo, pero que hacían esa vuelta de noche, toda esa vaina. ¿Qué pasa? Que yo voy y me le acerco al líder solo, después del culto, él y yo, en su oficina, sin nadie más. ¿Me entiendes? Sin nadie más. Es el líder. Pero yo entiendo que eso no está correcto, no es un ministerio bíblico, no está en la Biblia, y lo único que hace es entretener a los jóvenes y a los adolescentes en lugar de enseñarles. Aquí lo que se debería buscar la forma de involucrarlo más con la Biblia para que ellos puedan tener un cimiento sólido y ellos poder entonces estar bien afianzados, porque estaban como muy alborotados y mucha cosita. Óyeme, ese tipo me dijo a mí, ¿y quién es que te está diciendo eso a ti? Me dijo, yo tengo 2 licenciaturas en teología, tú no eres nadie para enseñarme. Me lo dijo así, sin yo hablarle mal, así literalmente me lo dijo. Que hoy en día seamos amigos otra cosa, pero de que pasó, porque y fue a mí que me lo dijo, él y yo solo, ¿me entiendes? Y me lo dijo así, que yo no era nadie para enseñarle, que él tiene 2 licenciaturas en teología. O sea, él me está diciendo, mira, yo tengo 2 títulos, eso yo estoy haciendo, está bien. ¿Me entiendes? A pesar de que no está correcto. Si me lo dice a mí, escúchame, Feliberto, yo tengo un problema grave, que tiene 2 licenciaturas en teología, le digo, pues entonces, deme el texto bíblico, ¿dónde era que se hacía la pantomima? Y ahí se acaba yo buscar el tabernáculo donde estaban los pantomimos en la entrada. Claro, no, y te digo, y él se molestó muchísimo y no me permitió seguir hablando, el lata se fue y de todo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa futuro? La persona rebelde que habló el tema está aquí 2025. Yo le doy a cualquiera de los que me esté escuchando 5,000, si me busca 7 personas, 7, no voy a pedir mucho, 7 de los adolescentes que eran parte de ese ministerio. 5 búsquenme para que ustedes vean. No están, la mayoría se fueron porque lo querían tener. El problema es, Feliberto, lo mismo que decíamos al principio. Cuando no se dirige la iglesia por la palabra, cuando Cristo Jesús la iglesia, cuando los que están en la iglesia no se someten a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le manda a hacer, entonces vamos a ver todas esas barbaridades que se ven en muchos lugares, lamentablemente. Y no importa que la persona tenga títulos, no importa que la persona haya ido al seminario, no importa que los tatarabuelos hayan sido los pastores de esa iglesia y le dejaron esa herencia, no importa nada de eso. Eso no importa. Es que a la luz de la Biblia las cosas se hacen como Dios dice. ¿Por qué la Biblia establece que Jesús es la cabeza de la iglesia? Es que la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que piensa, la cabeza es la que tiene el poder del conocimiento. Desde ahí es que viene todo esto. Allí es que se transfiere a todas las demás partes del cuerpo. Y eso es así en el orden que tú lo quieras poner, biológico, espiritual, como quieras. Es la cabeza la que tiene esas capacidades concentradas en todos los sentidos. Entonces, lamentablemente, las personas en muchos lugares desplazan a Jesús y se ponen ellos. Entonces, cuando tú desplazas a Jesús y te pones tú, entonces las decisiones son humanas. Entonces hay iglesias humanistas, hay iglesias de prosperidad, hay iglesias donde la gente se siente incómodo porque son del ser humano, no son iglesias espirituales en gran parte. Entonces, lamentablemente, o son legalistas. Y entonces entran todos ahí, para que tú me aclares. ¿La iglesia tuya pertenece a algún concilio? ¿Está afiliada a algún concilio? Nosotros nos asociamos ahora recientemente. Nosotros duramos casi unos 9 años solo, independiente. Porque, como te dije, yo vengo de un proceso de 2 iglesias donde yo no me sentí bien en ninguna y además de no sentirme bien, vi y viví cosas que no están de acuerdo con la palabra y los líderes no me ayudaron a yo poder sanar porque... Igual. Lo voy a decir así, porque lo que hacían era que me empujaban a que me vaya, porque no me querían. Llegó un
llegó el momento donde yo le era una piedra en el zapato porque no estaba de acuerdo con muchas cosas. Entonces ya yo me era mal visto. Entonces yo duré un año en la última iglesia esperando para irme, que le oré a Dios y Dios me dijo, yo te saco. Ella es la respuesta de Dios, para que tú veas cómo es que Dios habla. Yo te saco. Y yo, ajá, ¿y cuándo? No me dio fecha. Un año después de que me dijo eso, aguantando de todo, varón, con muchísimas situaciones. Eran procesos, porque también te maltratan con el liderazgo, con la autoridad que tienen. Y Dios nos da la capacidad y nos ayuda a uno mantenerse y no apartarse o descarriarse, como uno dice. Entonces, son esas cosas que muchas veces la gente no toma en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con la dirección y con lo que la palabra establece. Pero tú me decías algo que se me fue. ¿Qué era lo que tú me decías? Lo del concilio. Tú me dijiste que estaba afiliado a un concilio. Exacto, que se me fue porque está hablando de otra cosa. Yo hablo demasiado. Nosotros estábamos independientes hasta hace poco. Yo le estaba orando a Dios porque entendía que la iglesia estaba muy sola. Aunque yo crezco y he estado creciendo muchísimo ministerialmente y siempre he tenido un alcance grande, un gran alcance a nivel de muchos concilios aquí en el país. Tengo relaciones con todos los concilios aquí prácticamente. He trabajado con varias asociaciones y concilios en diferentes áreas, como maestro en seminario, como locutor en la radio, en muchísimas áreas, con diferentes concilios que necesariamente no son mi congregación. Y orándole a Dios, Dios le habló a un hermano en Guatemala. Wow. Y ese hermano me conoció por las redes y me escribe y me dice que si me puede llamar. Y me llama. Yo no le había comentado a nadie que estaba buscando porque ya lo había intentado como 3 veces. Unir la iglesia a asociaciones a concilio aquí en el país y no se había podido. Me acuerdo que la primera vez fue en los tiempos cuando este libro estaba en su apogeo. La oveja. Sí, y creo que por eso el pastor no me recibió en su asociación. Era una asociación como de 7 o 8 iglesias. Y él no me dio ningún tipo de... No me dijo nada, simplemente... Y todavía tengo yo ahí los estatutos y todo en un folder. Estoy hablando de hace 8 o 9 años. Tengo toda esa documentación ahí que me dio para que la leyera, la leí todo, pero no se dio, Dios no quiso. Y así me pasó con otros lugares que Dios no quiso. Entonces, en esta ocasión, esta persona me habla del tema, me habla que quería que conociera al pastor de él y que tuviera algún tipo de acercamiento, y me habla del tema de esa parte de la unión de la iglesia y todo eso. Entonces, yo soy de la persona que tengo como una sensibilidad para saber cuando Dios me habla, cuando Dios me responde una oración, porque Dios lo hace de diferentes formas, con alguien que uno no conoce, con alguien que uno nunca le ha hablado del tema, de muchísimas maneras Dios lo hace, y conmigo pasa así. Entonces me acerqué, incluso yo viajé a Guatemala hace unos meses, creo que fue como en abril, y ahí fue que entonces asociamos la iglesia. Ahora nuestra iglesia, que se llamaba Iglesia de Jesús, se llama Iglesia Pasión por Jesucristo. Ellos tienen 3 congregaciones en Guatemala, con la de nosotros son 4. Es una asociación pequeña, sin esa gran opulencia de los concilios. Pero lo que me impactó más no fue que Dios hablara con la persona en Guatemala. Lo que me impactó más fue que ellos tienen la misma visión, la misma doctrina, la misma línea de enseñanza que tenemos nosotros. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, esto es la comprobación verdadera. Ellos no están de acuerdo con muchísimas cosas de las que estamos incluso hablando aquí. Y yo dije, pero mira, esta es la iglesia, esta es la unión. Y es una unión que no tiene, vamos a decirlo de una manera llana, ninguna búsqueda de beneficio a nivel material o económico de respaldo en ese sentido. Es más una asociación con un propósito de trabajo a nivel ministerial y a nivel espiritual. Incluso lo que me espera a mí es más trabajo con esta unión, porque Dios me ha llamado como maestro y ellos necesitan también esa parte, fortalecerse más. Incluso la persona que te hablo era una persona que estudiaba conmigo en algunos seminarios, la que Dios le dio la visión de acercarnos. Entonces nos unimos con esa iglesia y ahí está el proyecto.
de seguir avanzando en esa unificación. Incluso ya hasta me dieron las credenciales. Yo ahora mismo ya no soy pastor de República Dominicana, ahora soy pastor de Guatemala, con sede aquí en el país. Ay, 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 ay. No, pero está bien. Mira, lo que pasa es que con lo que yo no estoy, por ejemplo, los concilios son bíblicos. O sea, estamos claros que en Hechos 15 hubo el primer concilio para fijar las doctrinas generales, pero de los puntos centrales verdaderamente del cristianismo, los cuales se deberían enseñar. El tema está que hoy en día hay algo como sumamente raro. Por ejemplo, el concilio no planta la iglesia, la plantaste tú, el Campo Blanco y todo, y pusiste tu iglesia, hiciste los blogs, pusiste toda la vaina. Pero entonces el concilio es dueño de la iglesia, te termina transfiriendo a ti para otro lado si quiere, por ejemplo, y trayendo otro pastor. Tú tienes que darle un diezmo, o sea, un 10%, pero sin embargo, si un aire se te daña o si hay que comprar algo grande en la iglesia, no hay una... ¿sabes? No hay una ayuda del concilio, que para mí debería ser. Eso debería ser para mí como una tesorería general, en el sentido de ahora. ¿Tú me entiendes? Donde la iglesia, por ejemplo, si tú estás dando todos los meses el diezmo que entra de la iglesia, mi pregunta es, cuando esa persona necesite, esa iglesia, por ejemplo, te ha quedado por uno aire y una cosa, o sea, ¿por qué no hay una ayuda? No viene una ayuda del concilio. Mira, solamente, sirviera como que solamente para extraer, única y exclusivamente. O sea, yo no le veo otra función. Yo tengo conocimiento de muchas cosas, pero no puedo tener una aseveración, vamos a decirlo así, porque no he participado en ningún concilio. O sea, como iglesia no soy miembro de ningún concilio. En la primera iglesia donde estaba, era de la Iglesia de Dios, pero estaban divididos. Ellos le ayudaban económicamente. El pastor y algunos hermanos me dijeron que le daban una parte para pagar el local a la iglesia del G12, pero estaban divididos porque había muchos hermanos de la iglesia tradicional evangélica que no estaban de acuerdo con ese tipo de doctrina. Y había una división por los líderes de la iglesia de manera bajo perfil, vamos a decir así, sin demostrárselo a los miembros de la iglesia tradicional que ellos eran, le mandaban algo de recursos. Eso fue lo que yo pude entender en ese lugar. En la otra iglesia donde fui parte, no era un concilio, era una iglesia hereditaria. Esa iglesia la pastorearon varios hijos de un pastor que la fundó, y el último que la pastoreó se fue a Estados Unidos y dejó a la persona de confianza, lo que decíamos. O sea, estableció a alguien de confianza ahí, y esa persona simplemente se preocupa por tener este redil que tiene ahí, y es una iglesia de más de 30 años, casi 40 años, y no tiene crecimiento más allá de las 4 paredes. Por lo que venimos hablando de cuando no es Dios que coloca y establece las posiciones. Exactamente. Entonces, ahí no había un concilio tampoco, porque tampoco le interesaba a los líderes o al líder principal, porque eso lo llevaba a ellos a tener que manejarse de una manera diferente también. Entonces, yo no puedo casi, vamos a decir así, no tengo la autoridad suficiente para hablar de temas de cómo manejan la finanza los concilios en ese sentido. En el caso de la asociación donde estoy ahora, en la asociación donde yo estoy ahora, ni siquiera hemos tratado temas financieros, porque la iglesia no es tema financiero realmente. Es un tema, no voy a decir ni siquiera secundario, sino más que terciario, que es parte de la congregación, porque entran finanzas, entran colaboraciones, ofrendas, diezmos, y uno tiene que tener una administración y un manejo administrativo, pero no es lo esencial. Mucha gente cree que sí, y mucha gente lo ve como lo más importante o como lo segundo más importante en la iglesia. Yo no lo veo así. Lo veo como importante, pero no ni lo más ni lo segundo más importante. Yo creo más, primeramente, en la parte espiritual, segundo, en la parte de la unidad, del amor dentro de los hermanos, la iglesia, la congregación. También la parte funcional a nivel de los ministerios, de los dones. Entonces, todas esas cosas para mí están primero. El cumplir con la comisión, claro, usted va a decir, la gente va a decir, pero pastor, para eso se necesita dinero. Sí, para muchas de esas cosas. Pero también para muchas de esas cosas el Señor suple cuando no hay.
Yo he visto eso. Yo veo a Dios obrando siempre en toda la vida que tengo sirviéndole al Señor. Creo que una de las cosas que me ha fortalecido más espiritualmente es esa, que uno puede no tener nada ahora mismo y necesitar algo para las cosas que queremos hacer en Dios, y de alguna manera Dios lo trae. Yo he visto eso siempre. Entonces, lo que yo entiendo es que la Biblia establece cómo manejar la finanza, por ejemplo, en la iglesia. Y no a nivel necesariamente de concilio, porque los concilios, tú sabes que en la iglesia primitiva no tenía las mismas funciones que tienen ahora. Ahora es diferente. No. ¿Entiendes? Y hay un manejo administrativo diferente. Pero sí es bíblico lo del obispado, lo de la supervisión, que muchas iglesias evangélicas existen algunos concilios, pero en otras no, y en las iglesias independientes ni saben lo que es muchas veces, porque hay mucha gente que son independientes, pero no saben de nada, ni hacen de nada de lo que la Biblia dice. Ellos simplemente ponen una iglesia porque entienden que no lo aceptan en un lugar o lo que sea. Es otro tema. Que hay gente también que usted puede irse de una iglesia y poner una congregación, pero usted tiene que tener un criterio, que es uno de los temas que se habla mucho hoy en día en los medios, del criterio de cómo se pone una iglesia o cómo esa iglesia se sabe que es una iglesia donde yo vivía. Oye, donde yo vivía en Cristo Rey, Víctor, un amigo, que bueno, lo puedo considerar mi amigo, sí. Él agarró, por ejemplo, y no estaba de acuerdo en la iglesia donde él iba porque comenzaron a permitir que se pusieran pintalabios. Y él no estaba de acuerdo con eso, y maquillaje, ¿me entiendes? Entonces, adivina qué él hizo. Él agarró, y como él tenía una casa ya, uno de los apartamentos, ahí en Cristo Rey, en la 40, él agarró y hizo un anexo de la casa, bien bonito, le gastó su cuarto, Víctor, mírame, y hizo una vaina, oye, para la gloria de Dios, Víctor. Adivina, él formó su iglesia, nunca creció y tuvo que quitarla. No tuvo juntos, nunca sentado, ni 7 gente. Miembros de él, ni 7. Iban como 2 o 3 gente de ahí mismo. Y nunca nada. ¿Tú sabes por qué? Porque que realmente tú no tienes el llamado a eso. Tú lo estás haciendo por rebeldía. Tú quieres formar tu visión. ¿Tú me entiendes? Entonces, él tuvo que quitarla. Él incluso alquiló la casa. Para que tú entiendas ya. Sí, si no fue que la quitó definitivamente. Entonces, así mismo como él, hay muchas otras personas que no tienen el llamado, que no tienen la preparación porque tampoco saben de la Biblia, porque él no sabe de la Biblia tampoco. ¿Me entiendes? Pero entonces se ponen, como tienen la posibilidad, se ponen hasta de que formando iglesia, hasta forzando y hasta enseñando cosas, que por eso es que hoy en día hay tantas personas que tú la ves predicando afuera en la calle. Tú dices, wow, Señor, tú eres grande que hace la obra, porque aquí se está predicando todo menos tu palabra. O sea, es una malogración. Yo recuerdo que, bueno, antes de ayer, en la Kennedy, en la estación del metro del Transfer. ¿Fue la del Transfer? No, la de la 27. La estación del metro de la 27, la Juan Bosch. Oye, me estamos bajando y nos paramos en el semáforo, los motores, y viene el predicador que estaba ahí en la calle y le dice, mira, ese motor tenía uno así mismo cuando yo vendía droga, yo en tanto lo compré, y fue y se le pegó hablando el motor. Y cuando yo metía droga, que yo vendía droga, bueno, no es verdad que YouTube no permite esa palabra, pero bueno, el hecho es de que en ese lío, en ese trajín, en ese lío, y él le estaba contando de eso, y ¿me entiendes? Y con el megáfono abierto y todo, y sabe que Dios haga la obra, pero que hay mucha gente que sin preparación, por malcriadeza, simplemente lo hace. ¿Me entiendes? Entonces, hay que también cuidarse de que cuando uno hace una crítica o uno hace se va, también irse por los motivos correctos. ¿Me entiendes? No simplemente irse por rebeldía. Por ejemplo, yo estaba en una congregación que llevaron un predicador invitado y el predicador dijo que va a contar 10 y el que no habla en lengua tiene demonio. Bueno, como yo sé que no tengo ese don, yo agarré y salgo para afuera, o sea, salgo a la calle, espero que se termine el reburujadero ahí, y el reburujadero, y bueno, ok, yo agarré y entré. Cuando el pastor me jala, me dice, varón, ven acá, en medio del culto,
pero, ¿sabes? Detrás de cámara, fuera en la calle. ¿Por qué tú saliste cuando estaban hablando en lengua? Digo, bueno, porque eso no es correcto. La Biblia nos enseña que todos los cristianos tienen que tener el don de lengua. Es lo primero, porque Pablo dice que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hacen milagros, no todos profetizan, etcétera. Y le estuve explicando. Le dije, entonces, no me pueden obligar a mí por manipulación a que yo me ponga ahí a estar balbuceando cosas que yo realmente no tengo, porque yo no tengo ese don. Entonces él quiso como replicarme. Entonces cuando él vio que yo estaba firme en lo que creía y le montaba, me dijo, no tenemos nada que hablar, váyase de aquí. Pero si yo le voy a dar la voz, simplemente le expliqué que no era correcto lo que estaban diciendo. No, váyase de aquí. Entonces yo recuerdo que luego de la pandemia, ¿sabes? Que estábamos ya en cuartelado y cosas. Cuando yo voy, él lo que me hizo frente, se me puso al frente. ¿Sabes lo que nosotros creemos aquí? Si tú quieres tener parte, tú tienes que... Yo le dije, mi hermano, yo aquí no vine a buscar parte. Yo vine aquí porque no hay iglesia. Está todo difícil por esto de la pandemia. Y yo simplemente vengo a escuchar la música y a escuchar la palabra. A mí no me interesa más nada. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo digo es, Víctor, en las iglesias hay ministerio de damas, ministerio de caballeros, ministerio de adolescentes, ministerio de niños, ministerio de pantomima, ministerio de danza, de todo tipo de ministerio de profesionales. Ahí me incluyeron uno ahí. De pareja. Sí, ministerio de pareja. No hay un ministerio de apologética donde la gente pueda defender las cosas que cree. Y eso sí es bíblico, porque eso sí esa vaina sí está en la Biblia, está ahí. Sin embargo, no está los otros ministerios. Pero hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana de que esté ahí. Pero el de apologética, para que la gente sepa. ¿Tú sabes por qué aquí, por ejemplo, están esos muchachos ahí conectados, escribiendo y cosas, y hacemos chelcha y de todo? Porque esa gente, ellos saben, honestamente, ellos saben que en la iglesia no se trata los temas que nosotros tratamos. Tú le puedes preguntar a todos ellos cuando yo he escuchado una explicación del ADN o una explicación del alma, como nosotros la tratamos desde el punto de vista científico. O, por ejemplo, los temas científicos de Dios, se ha sepultado la ciencia de Dios, ese tipo de cosas. Es por eso que están aquí. ¿Me entiendes? Estos muchachos no están, realmente ninguno de los que están ahí, Víctor. Están ahí para que tú le estés hablando de Juan 3:16. Esa gente está harto de escuchar eso. Real. De Josué. O sea, no estoy diciendo que la palabra le cansa, pero la misma explicación no puede ser. O sea, no puede ser, loco. Mira, yo recuerdo, para que tú entiendas, una vez que yo duré más de 7 meses sin ir a la iglesia, porque es que yo no entendía. Víctor, pero yo fui como 7 cultos consecutivos, 6, 7 más o menos. Y en todos los benditos cultos era el mismo Josué 1:8 al 9. Tú el que le daban la oportunidad, eso era lo que predicaba. No había otro tema, y que la guerra, y que te están haciendo la guerra, y que la vaina. Tú agarras a esa gente y le haces 3 preguntas de la Biblia, que por eso es que, por ejemplo, en TikTok andan toditos tambaleando, andan toditos que le tienen miedo, por ejemplo, cuando sale una amenaza como el amigo de nosotros, ¿me entiendes? Un tipo duro, tipo que sabe, tipo preparado, tipo que sabe explicar lo que cree, lo sacude a ellos. Entonces ellos se dan cuenta que ese pataleo no les sirve de nada. Se dan cuenta que esa balbuceadera allá adentro no les sirve de nada. Que esos devocionalitos de que Dios te va a ayudar con tu deuda y tu problema no sirven de nada, porque no sirven para la vida cotidiana. ¿Me entiendes? Tú necesitas tener un fundamento sólido de lo que tú crees porque la batalla realmente está aquí en la mente. Mira, Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Argumentos, no demonios que están en el aire. Tú sabes que tú has dado un punto muy importante. El fundamento y el desviarnos del conocimiento de Dios como despropósito del diablo. Entonces, claro, el fundamento bíblico es lo que nos va a nosotros a mantener firmes siempre en la fe, en lo que Dios quiere, y a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia que no tiene fundamento bíblico son las que tienen temor, las que no permiten que los jóvenes se reúnan a hablar de la palabra en un lugar, o que tú no estés de acuerdo con lo que ellos establecen, o que no quieren que tú seas parte de su congregación porque entienden que tú puedes
traer algún tipo de conflicto por no tener la misma opinión. Entonces, es por falta de fundamento. Cuando usted tiene un fundamento bíblico sólido y sus miembros de la iglesia tienen un fundamento sólido, usted no tiene problema con que el miembro vaya a otra iglesia, con que escuche tal o cual cosa, o vea o lea tal cosa, porque ya tiene un fundamento. Entonces, puede discernir, ya tiene los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien, del mal, como dice el apóstol también. Entonces, hay una parte que es sumamente importante, y es que Satanás quiere distraer a la gente. Y de ahí es que tú ves todas estas cosas que surgen en muchas congregaciones y la gente está distraída. Y no solamente está distraída fuera de la iglesia, adentro de congregaciones también hay gente distraída, entretenidas, con muchas cosas que no son las importantes, que no son bíblicas algunas, que son simplemente deseos y prejuicios de hombre y normas de hombre, como Jesús mismo lo establecía también en la palabra. Y cambian la palabra, cambian el mandamiento de Dios por tradiciones, por normas de hombre, por entretenimiento, por pantomima, por baile, por muchísimas cosas que no vienen al caso a nivel bíblico. Por ejemplo, tú escuchas congregaciones, no, porque los jóvenes hay que ganarlo y hay que tener estrategia, pero ¿cuál estrategia? ¿Quién le ha dicho a usted que el evangelio se trata de simplemente estrategia? El evangelio se trata de predicar el evangelio, sea joven, viejo, como sea. Si no va a aceptar la palabra, no importa lo que usted haga. Que lo voy a traer con esto, que le voy a permitir que hagan esto y que hagan aquello. Entonces se crean una comunidad, se crean una sociedad, se crean unas actividades que a veces no tienen nada que ver con la palabra, que no edifican a veces tampoco. Y tienen jóvenes ahí entretenidos, pero no jóvenes comprometidos con Dios, no jóvenes con un fundamento en la palabra, no jóvenes que puedan defender la fe, no jóvenes con una vocación al servicio en el evangelio, porque cuando no están en un concierto, no están en un coro de esos que ellos inventan, después no quieren ir a una actividad más seria o no les prestan la debida atención porque entienden que es aburrida. ¿Pero por qué es aburrida? Porque lo que le han enseñado es un evangelio que no es el verdadero. El evangelio es un concierto y brincar y adorar a Dios allí porque allí está Dios, porque están cantando música con palabras que tienen que ver con la palabra, con la Biblia. No, es mucho más que eso. Entonces, no es que eso no se puede hacer, ni es pecado, pero hay que tener un entendimiento claro y un fundamento antes de otras cosas. Entonces, cuando yo voy a hacer una actividad artística, yo sé que es arte lo que estoy haciendo y que no tiene nada que ver con ministerio del evangelio, de la palabra, de la iglesia. Exactamente. Tenemos una actividad social, cultural, recreativa. Gloria a Dios, invitamos a los amigos que les va a encantar y hacemos drama, teatro, todo lo que usted quiera. Sí. Pero hay que delinearlo, delimitarlo, establecer lo que es. Entonces, cuando usted establece lo que está haciendo. Yo me acuerdo que yo hice una obra de teatro. Yo siempre peleaba con esos asuntos antes. Todavía a veces me involucro en asuntos de cine ahora. Pero yo me acuerdo que Dios ministró y había gente cayendo en la iglesia que sintieron una unción del poder del Espíritu Santo en esa ocasión, con unos dramas que hicimos con textos bíblicos adaptados a ciertos dramas, con unos jóvenes. Y eso fue glorioso. Después la esposa del pastor quería que hiciéramos drama toda la semana y dijo, no, eso no es así, varona. El hecho de que Dios se haya glorificado en esa ocasión no significa que va a suceder todo el tiempo. No una forma. Claro, es algo que se hizo con un propósito y Dios se metió en el asunto. Pero es muy diferente cuando se cualquierizan las cosas. Entonces de repente, vamos a hacer drama todos los fines de semana, pero ya no es un drama con el sentido que lo hicimos en esa ocasión, ahora es un drama para entretener a la gente, para crear un contenido dentro de la iglesia, vamos a decirlo de esa manera. Entonces hay cosas que hay que saber y entenderlas, que se pueden hacer, que no se pueden hacer, que hay que ponerlo en su contexto, que la gente sepa que eso es arte, que eso es entretenimiento, que no está mal tener un entretenimiento, practicar artes en la iglesia, incluso deporte. Hay gente que no está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Usted puede practicar deporte también y si los jóvenes, las personas de la iglesia quieren hacerlo y crear una comunidad, también lo pueden hacer. Ahora, esto hay que delinearlo, dividirlo. Eso no es un ministerio. Eso no es nada que la Biblia te mande a hacerlo. Eso es algo que de manera voluntaria, personal, esto es comunión entre nosotros como seres humanos y que puede ser satisfactorio, pero no es lo importante o lo más importante. Claro, es que mira, siguiendo por ejemplo con la línea que yo venía ahorita,
A la gente que han puesto los comentarios, no se preocupen, que ahora lo vamos a leer todito antes de irnos, pero, que ya no vamos. Hay que abrir, Feliberto, a ver qué comentan, qué pregunta la gente. Sí. Por lo último, antes que ya voy a poner los comentarios. Mira qué es lo que pasa. No se puede seguir jugando, por ejemplo, a la ignorancia hoy en día, como a ignorar las cosas y querer entretener a los jóvenes, porque eso no se sostiene. Ya eso no se sostiene, ya eso no va para parte. Si usted se fija, Víctor, usted entra a TikTok. TikTok es totalmente una cueva, literal, donde los ateos han hecho lo que le da su gana con todos los cristianos que van ahí. ¿Por qué? O han ganado gran popularidad refutando cristianos en comentarios y demás. ¿Por qué? ¿Por qué hay como ese desprestigio masivo en las redes, por ejemplo, ante la palabra? Porque ciertamente no hay personas que estén correctamente preparados para poder hacerle defensa y para poder contrarrestar esas cosas. Entonces, ellos, en la mente del populacho, hoy en día, son de que los que tienen la verdad y la gran cosota. Y son gente que cuando tú lo escuchas, Víctor, tú sabes que son malos, no son buenos en esos temas. ¿Me entiendes? O sea, mira, me siendo ateo de TikTok y de las redes, yo le he escuchado a casi mente todito y digo, wow, yo me sorprendo que esta gente, tú sabes, lo tengan como que son algo y no son nada. De verdad, no son nada, son argumentos malos. Pero ¿por qué se ven buenos? Porque es que no están preparando a los jóvenes lo escuchan. A mí una persona me escribió que los videos de tal fulano de tal lo hacían dudar de la Biblia y de la existencia de Dios. Yo agarré 3 videos y lo metí en fila 3 semanas con esos videos de él. Lunes. Y dije, pero ¿dónde que está la gran cosa? Pero es que no se enfocan en preparar a esos jóvenes. Los que lo quieren tener yendo a campamento y cosas, porque a campamento lo que se ve es a chulear, tú sabes, a buscar novia y a tratar de hacer un mangue. Si te descuidaste y no miraste bien, está uno agarrando la nalga a la otra, porque eso yo lo vi. Ahora, a mí lo que no me pueden señalar, que me vieron a mí en esa chelcha. Ahora, yo sí sé, porque tuve. ¿Me entiendes? Porque uno comienza y va a otro lado. Y usted ve que si es en el aguinaldo, se quedan para atrás, un corito, uno lo tapa y 2 chuleándose. Mira, Feliberto, Sí, novio. Vamos a bajarlo un ching y vamos a leer los comentarios. Arrepiéntanse, Carlos. A la gente. Carlos. Vamos a leer aquí. Dice aquí, no se metan con la pantomima, pero lo hizo en risa. Los sacerdotes de Baal hicieron pantomima cuando clamaron por la lluvia. Vengan a la Asamblea de Dios. El concilio de la Asamblea de Dios, si bien tiene sus defectos, también ayuda a las iglesias necesitadas. Aquí hay una pregunta, pero en chelcha. Pastor, ¿qué usted cree de Chuti fuera de la internacional? Eso es algo de batalla de gallo. Chuti está bien que esté fuera de la internacional, es muy ñoño y muy llorón y todo el mundo lo está siempre engañando. Eso tiene que dejar ese victimismo. Las iglesias independientes son las más peligrosas, nadie las regula. No, espérate. Si bien es cierto que hay que tener ciertos parámetros, no se puede generalizar porque, por ejemplo, yo conocí a Víctor siendo independiente y Víctor no es una persona en la cual tú puedas peligrar juntándote con él, ¿entiendes? Y así como yo conozco muchas otras personas que también conozco que no están afiliadas a concilio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que las iglesias independientes son las más peligrosas. Sí, porque nadie las regula. Bueno, su opinión hay que respetarla. Sí, y cuando los concilios son los que están mal de raíz, entonces. No, porque mira que lo que pasa es que en parte yo entiendo lo que dice Joel. Cuando no hay una supervisión y hay una regulación, eso se presta para que las personas que tienen a cargo esa congregación puedan hacer lo que a ellos les parezca sin ningún tipo de stop, sin ningún tipo, ¿verdad?, de cuestionamiento. Y entonces los que están bajo su cargo, bajo su dirección, están subordinados. Entonces eso puede pasar muchas veces. Pero realmente la independencia no significa que esté mal la iglesia como tal. Es lo que yo decía también, que no se puede generalizar. Claro.
Lo que no es bueno es generalizarlo, pero ciertamente hay que tener cierta supervisión porque eso es bíblico, eso está en la Biblia. Aún, por ejemplo, esa mega iglesia de personas, ¿verdad?, de teólogos famosos que uno conoce, están afiliadas una con otra porque es una forma de mantener un equilibrio y mantener ciertos parámetros, cierto control. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a la iglesia que yo fui a llevar la conferencia de cientificismo y evolucionismo, una iglesia bautista grande, ¿me entiendes? Pero ellos, ¿verdad? Tienen su sede allí en Santiago y todo, pero ellos tienen un concilio que es el que supervisa y chequea porque es correcto que se haga, ¿entiendes? Lo que no se puede decir es que el que está independiente, por ser independiente está mal, ¿entiendes? No necesariamente tiene que ser así. Porque mira, Víctor duró 9 años y ahora fue que se afilió. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que tener como cierto manejo. Vamos a seguir viendo. Este programa es diferente a lo que se escucha en las iglesias. Para eso se trae. Me gusta porque quiero prepararme. Siempre recuerdo los hermanos de Berea. Sí, que los hermanos de Berea es un mito común entre cristianos, pero nadie es así. Porque ahorita va el predicador y le suelta 2 o 3 códigos y están mandándome videos de que mira lo que dijo fulano. Usted tiene que abrir la Biblia y ver que eso no es así. Y si no es así, no es así. ¿Entiendes? En las iglesias, lo que más se mueven y bailan son los que más tienen a Dios. Y ese es como el punto de ello. Bueno, no hay más preguntas. Yo creo que hasta aquí está bien el tema. Duramos una hora. Que dice ahí, en las iglesias lo que más se mueven y bailan son los que más tienen. Sí, porque sabes que allá había una que empezaba a hacer y se quedaba mirándote. Y se quedaba mirándote. Hablamos muchísimo y hablamos poco de la oveja. Víctor, la nueva edición de la oveja. Hablamos poco de la oveja, pero nada. Dimos algunas pinceladas de experiencia, de cómo surgió el tema y todo eso. Ya luego hablaremos otra vez de ya con la profundidad de los temas bíblicos. Exactamente. Pero mira que yo quiero, para cerrar, dejarle quizás a los hermanos que nos están viendo ahí. El evangelio no es un asunto de hombres, es un asunto de Dios. La iglesia es el negocio de Dios, no de los hombres. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es con un propósito de salvación y vida eterna, es con un propósito de trascendencia para el ser humano, de bienestar. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios, que es el dueño de la iglesia, por Jesucristo, el Espíritu Santo, que son los que tienen el dominio y la autoridad sobre nosotros, todos los seres humanos y todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. No podemos dejarnos manipular, no podemos dejarnos extorsionar simplemente porque estamos buscando a Dios. Tenemos que tener claro a quién le servimos y qué es lo que Dios quiere que hagamos y vivir conforme a la palabra siempre. Todo el que le venga a usted predicando, enseñando, dirigiendo y no lo hace conforme a la palabra, usted tiene todo el derecho de cuestionar y de preguntar y demostrar lo que usted entiende por la palabra para que sea de esa manera como Dios dice. Porque no es como el hombre diga, no es como usted diga. Y no es un asunto de rebeldía, es un asunto de fidelidad al propósito, a la voluntad de Dios, a las cosas que Dios quiere. Y en la medida que nosotros nos comprometemos con Dios, en esa misma medida y hacemos las cosas como Dios quiere, vamos a ser bendecidos, vamos a crecer, vamos a prosperar. Y el crecimiento espiritual es un asunto de eso, de someterse a Dios principalmente. Claro que sí. Señores, este fue el programa de hoy. Para la próxima semana, tenemos el tema del alma y la conciencia. Ya no aguantamos más ese tema. O sea, ese tema hay que darlo, ese tema hay que hablarlo con referencia científica, con argumentos filosóficos, con argumentos teológicos, tenemos que darlo. Y al día siguiente, que es el miércoles, está el debate sobre el origen del hombre, el origen evolutivo del hombre, que es el que yo voy a hacer con el microbiólogo Malvin. Yo lamento por ese muchacho que le vendieron sueños de que él iba a venir a abusar. Se le va a dar la golpeada de su vida, pero
es parte de la obra de Dios también. Al malo, al impío, Dios lo hizo también para el día malo, dice la Biblia. Entonces, el infierno necesita combustible y hay que mandar a esa gente para allá abajo porque que si no se apaga el fuego. Así que ya ustedes saben, esperen, en la semana que vienen los 2 contenidos más duros del canal. Venimos fuego. Y lo que dijeron que iban a responder y que por ahí por TikTok, que son los que hablan y cosas, prepárense para que nos refuten. Bueno, va a haber mucho que refutar la semana que viene. Exactamente. Porque es muy fácil en aquel sitio, como con todo arreglado. Le vamos a dar argumentos que son, prepárense, lo que son de verdad. Y vamos a pagar que nos refute. Punto. Quédense con eso que se lo dije hoy. Van a ver la semana que viene los 2 contenidos más potentes. La paliza del microbiólogo y por otro lado nos vamos a llevar un amigo de nosotros por ahí. Ya ustedes saben, que se preparen. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.